Bueno, vamos a empezar la clase, seguimos con uso eficiente. El tema es que hasta ahora nosotros hemos visto el panorama mundial, la necesidad concreta de trabajar en la eficiencia de las máquinas, y ahora esto lo vamos a extender a otra parte de las máquinas que no son las rotantes, sino que son las máquinas estáticas. Las máquinas terminan siendo las que están definiendo, en cierta forma, gran parte de lo que es el consumo mundial de energía, y cualquier acción que ustedes en el futuro vayan a tomar sobre el diseño de una instalación, sobre el diseño de una máquina, sobre la especificación, tiene incidencia directa en la eficiencia energética. Entonces, ¿qué nos pasa? Que probablemente a ustedes se les complique identificar un tema o identificar una buena práctica o un manual de eficiencia energética, porque no lo hay. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética se aplica en todos los contextos, en todas las áreas y en cada uno de los componentes de un proyecto de ingeniería. Ese es el tema fundamental que ustedes tienen que entender. Entonces, vamos a ir a lo básico hoy, que es el transformador. Y sí, bueno, en el transformador, ¿por qué se aplican criterios de eficiencia energética? Y porque el transformador, vamos a decirlo, es la única máquina que está conectada el 100% del tiempo en su vida útil. No sirve un transformador desenergizado y después energizado, no. El transformador no puede conectarse y desconectarse, normalmente en su vida útil está siempre conectado, salvo que sea un transformador que ustedes lo tengan de reserva, y bueno, y esté ahí en el depósito, esté dentro de un campo de una subestación, esperando ser conectado. Pero siempre va a estar conectado. Y tiene otra particularidad. Si ustedes se ponen a pensar, es realmente interesante y es la única máquina que lo cumple. Absolutamente toda la energía que se genera y se consume pasa por un transformador. Por dos máquinas pasan, por quien la generó y por un transformador. Porque puede ser que parte de la energía, se gaste en calor, se gaste en un motor, se gaste en un proceso, pero siempre esa energía, desde que se generó, va a pasar por un transformador. Entonces, aparecen acá criterios y después aparecen conocimientos que ustedes los tienen, pero bueno, hay que empezar a integrarlos, y ahí está la dificultad. Empezar a integrar conocimientos, que es lo que vamos a hacer hoy. En definitiva, es una clase bastante simple, pero tenemos que volver a repasar algunos temas y los tenemos que empezar a concatenar con lo que es el diseño de una instalación. Entonces, vamos a empezar a ver cómo trabajamos criterios de eficiencia con un transformador, para lo cual lo que sí podemos decir es que, nuevamente, lo mismo que pasó con los motores, empujados por Europa, comienzan las reglamentaciones a decir necesitamos transformadores más eficientes. En su momento empezaron, necesitamos motores más eficientes. Y bueno, y esa ola, esos nuevos criterios del uso eficiente, de manejar con responsabilidad todo lo que es energía, luego se empieza a extender a diferentes lugares del mundo. Nosotros tenemos como aplicación lo que es Europa, lo que es Asia, lo que es la Europa del Este, con Rusia y todos esos países, y luego
América, América, ahí están los grandes consumos del mundo. Entonces, ¿qué pasó con el transformador? Lo mismo que pasó con los motores. Empezó una normativa que en nuestro país va a venir y seguramente cuando ustedes estén ejerciendo, esto ya va a estar. ¿Sí? Esto ya va a estar. Entonces, vamos a ver algunos puntitos como lo que es eficiencia, lo que es el diagnóstico y la relevancia de la eficiencia, acciones eficientes y el índice de eficiencia, que en realidad es ni más ni menos algo que nosotros hemos calculado y al final vamos a tener que hacer un problema, que es el máximo rendimiento de una máquina que puede tener, y para ese máximo rendimiento nosotros identificamos a qué carga se produce. ¿Por qué es importante esto? Y porque si ustedes van a comprar una máquina y va a estar trabajando, ya saben, siempre al 90% de la corriente nominal, necesariamente si aplican los criterios de uso eficiente, esa máquina tendrá que tener su máximo rendimiento en valores cercanos al 90% de la corriente nominal. Entonces, eso también lo vamos a ver hoy. Y el TCO, costo total del activo, este es un tema que, bueno, más adelante lo voy a empezar a trabajar con Daniela. ¿Por qué es interesante que esté Daniela? Porque aparte Daniela tiene una maestría en energía, entonces estos temas los maneja, y es una metodología nueva para poder determinar el equilibrio entre el costo del transformador y las pérdidas. Y esta es una metodología nueva, yo se las traigo, puede haber otras, pero no voy a hacer todo un desarrollo, porque tampoco son temas que manejamos nosotros, pero sí quiero que ustedes lo vean, que lo conozcan, y después también les voy a decir, hay software para poder entrar y poder hacer esos cálculos, así que este tema estaría saldado. Bien, entonces, vamos con una pequeña sensibilización. Estamos hablando de eficiencia en energía, y en este caso aplicado a transformadores, y siempre hablamos de conceptos de sostenibilidad. Fíjense que nosotros muchas veces en UNAUR hablamos de profesionales socialmente responsables, ¿cierto? Muchas veces lo hablamos. Y ese socialmente responsable no solamente tiene que ver con la sociedad, sino también tiene que ver con el medio ambiente. ¿Sí? Nosotros, yo me acuerdo una vez cuando hicimos la línea de 220 kilovolt que iba a Río Turbio y Río Gallegos, mi comitente me dijo, esta línea va derecho, no quiero que tenga ningún quiebre. ¿Por qué? Bueno, porque más o menos, para que ustedes den una idea, un quiebre significa cambiar una torre, y cambiar una torre, podía llegar a tener un costo más o menos superior a los $100.000. ¿Por qué? Porque son torres de retención, porque cambia el módulo de la torre, cambian las bases, cambian los aisladores, cambia todo. Entonces, bueno, si a vos te piden eso, una línea derecha, una línea derecha. Bueno, una línea derecha encaramos barda, encaramos lagunas, encaramos bosques, pero lo pidieron ellos. Un día fueron a hacer la inspección de la traza de la línea, para ir viendo los piquetes, y el ingeniero jefe del comitente que iba a hacer la obra viene y me dice, te van a hacer un juicio, dice, por la tala de árboles de bosque. Bueno, en realidad a mí no, eran ellos los que lo pedían. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, bueno, ¿qué podría hacer? Y tiene que entrar en una negociación y en un equilibrio para decir, bueno, si miren, si
en la Patagonia tenemos sectores que son desérticos, cambiamos la traza, la vamos a correr, pero bueno, no vamos a ir a esta tala de árboles, bueno, o a lo mejor hay que hacerla porque la otra solución es peor. Pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta el tema de la sustentabilidad. Fíjense acá, este es el consumo global, es el aporte de varios países del consumo global, cómo a partir de determinado año, si bien no se ve con detalle, pero Profe, es totalmente exponencial. Sí. o sea, sostenibilidad y sustentabilidad son sinónimos. La sustentabilidad significa que la sustentabilidad para cualquiera significa que con los recursos que vos has puesto en juego, eso económicamente y ambientalmente sustentable. ¿Qué quisiera decir con esto? Que vamos a suponer que vos no tenés que hacer inversiones adicionales, por ejemplo, para intervenir sobre el medio ambiente por el daño que estás haciendo. ¿Sí? Y sostenibilidad es, inicio algo y lo tengo que sostener en el tiempo con los parámetros con los cuales yo los diseñé, es decir, un transformador, si arranqué con 99,76% de rendimiento, lo tengo que sostener. No puedo yo ir repararlo y que del 99,70 pase al 99,43. No lo estaría haciendo sostenible, ¿sí? Porque estaría introduciendo mayor impacto. Bien, y esta sostenibilidad, yo siempre les traigo esto porque nosotros tenemos que sensibilizar con este tema, está medida fundamentalmente en emisiones de dióxido de carbono. Fíjense, hasta 30 gigatoneladas por año lo que se genera por el consumo mundial. Bien, entonces, tema de eficiencia energética, ¿por qué la estamos buscando? Ahora estamos buscando el transformador por reducción de dióxido de carbono, queremos que los elementos sean, que vamos a utilizar, más atóxicos, con menor riesgo para el personal operativo, que estoy diseñando una máquina que no tenga ni riesgo inflamable ni explosivo, que se pueda reducir la velocidad de envejecimiento de manera tal de que yo no tenga que cambiar, porque obviamente yo tengo que cambiar una máquina y aparecen todos los componentes que también contaminan. Si yo tengo que hacer un transformador nuevo, aparece toda una serie de componentes que hacen que para que yo tenga ese transformador en la calle o en una subestación, tengo que tener un montón de costos que tienen que ver con lo ambiental. Activos con mayor vida útil, eso es importante. Propender a la menor generación de desechos y recursos naturales y que todo esto sea biodegradable. Bueno, en el caso mío no cumplía yo con los recursos naturales. Esto se los voy a pasar, pero quiero que luego lo tengan. Las normas europeas, las MEPS, están trayéndonos los reglamentos europeos de rendimiento energético mínimo. Ahora les voy a mostrar una tablita más o menos indicado de acuerdo a las potencias qué rendimiento mínimo tienen que tener las máquinas. Y le digo que esto es finito, ajustado, muy, muy ajustado. Cuando ustedes vean los valores de rendimiento son importantes. Bueno, acá está la directiva 125 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, sobre, bueno, el diseño de los requisitos ecológicos aplicados a aparatos que tienen que ver con la energía. Miren este último dato, las pérdidas totales
de los transformadores de los 28 Estados miembros de Europa, más o menos por año, corresponden a 100 terawatt hora, lo que corresponde a 40 toneladas equivalentes de emisiones de dióxido de carbono. Muchísimo, muchísimo. Bien, esto fue el calendario de implantación, cuando se empieza a generar, cuando aparecen los primeros reglamentos y ya empiezan a aparecer las fases de implementación, a partir del cual toda nueva construcción de una máquina tiene que responder a las nuevas normas y a los criterios eficientes. Muy similar a lo que pasó también con los motores acá, y todo esto se generó justamente en Europa. Bueno, nada, todo esto, cuando tengamos que trabajar sobre la eficiencia en transformadores, básicamente lo vamos a tener que hacer sobre un par de cuestiones que son refrigeración, que son aislantes, que son las pérdidas en carga, tienen que ver con los bobinados, y son las otras pérdidas, las de vacío, que tienen que ver con la construcción y con el tipo de chapa que estamos utilizando. Bien, ¿por qué todo esto? Por esto que justamente le he puesto acá. Miren lo que es la demanda proyectada al año 2040. Desde el 2013 al 2040, la demanda proyectada estaría siendo de un 87%, siempre y cuando no siga el coronavirus o esto siga mutando y el mundo se pare. Pero esto es una proyección que posiblemente no tiene en cuenta algunos picos que se pueden generar básicamente en Asia, que es a donde se está produciendo todo la migración del consumo, la migración de las mayores tecnologías eléctricas se están mudando a Asia porque ahí están nuestros grandes clientes. China, Pakistán e India tienen crecimiento y tienen poblaciones enormes y índices económicos y de PBI que asustan, así que bueno, ahí tenemos algo para atender. Miren esto. Cuando nosotros hablamos de pérdidas, tenemos que hablar de pérdidas totales. Y después le voy a pedir a ver si alguien puede identificar alguna cosa acá. Miren lo que es este gráfico. Yo saqué la fuente primaria acá. Claramente no estoy hablando de una fuente primaria de, por ejemplo, el viento, ¿no? Porque estoy utilizando lo que voy a usar en una central, por ejemplo, a gas o a combustible. Bueno, mire la fuente primaria de energía, ¿no? Acá tengo el 100% de la energía. Voy, la llevo a la planta de generación. Bueno, ahí claramente las turbinas que ustedes vieron cuando nosotros visitamos Genelva o visitamos Senada de Barragán, no tienen un rendimiento como el transformador del 99,6%. ¿Cuánto tenía una turbina? ¿Recuerdan? Bueno, muchísimo menor el rendimiento de las turbinas. Entonces, miren acá el primer escalón cómo se baja. Acá tenía el 100% de lo que yo saqué. Miren acá el primer escalón lo que baja. Bien, generé primero con el rendimiento de la turbina, después eso pasó al rendimiento del eje o del acople, luego tengo el rendimiento del generador, ¿sí?
y luego tengo el rendimiento del transformador hasta que lo pongo en la línea y lo empiezo a transmitir. 3 rendimientos ahí, entonces mire cómo cae. Luego tengo que transmitir, yo tengo que transmitir 1000 kilómetros, 1200, 1600 kilómetros a 500 kilovolt en líneas que tienen tanto inductancia como tienen resistencia. Bueno, en el medio tengo estaciones de rebajes, de compensación, montón de cosas, servicios auxiliares, de todo. Bueno, miren, nuevamente, si bien son menores a este escalón, pero tengo unas pérdidas importantes. Bien, y de este lado tengo que nuevamente volver a transformar. Probablemente, si yo estoy transmitiendo en 500, ¿cuántas transformaciones más tengo que hacer? Y mínimo de 500 a 220 o a 132, en el mejor de los casos. Después tengo a 13 y después tengo a, sí, a 380. 380. Entonces, de acá nuevamente hay un proceso de transmisión. De acá lo mando a la industria, al comercio, utilizo esta energía para autos, para trenes, para micros, para lo que sea. Bien, y en esa última cadena que tengo de utilización de la energía, más o menos el valor útil de lo que yo saqué, si yo voy midiendo cada una de esas cadenas, el valor útil de lo que obtengo es entre el 20 y el 30%. O sea, el 80% lo perdí. Entonces... disculpe. En la última parte, ¿sí? La industria, digamos, el comercio y la residencia, los edificios residenciales y el transporte, ¿no tendrían que estar al mismo nivel y no en cadena? No son sumativos, exactamente, no son. O sea, no son, pero no es que se va descontando, sino que no que se va descontando, exacto, no se va descontando, pero en algunos casos están en serie y en otros casos pueden ser que estén en paralelo. Pero tomando todo un proceso general, por eso fíjense el valor entre el 20 y el 30% se pierde hasta que esa energía llega al cliente final. Supónganse en el mejor de los casos un 30%, bueno, un 70% acá se perdió. Bien, ahora, yo tengo un recurso no renovable y encima con un rendimiento de esta naturaleza. Por eso que también es importante que podamos tomar conciencia y cuando hablamos de energía eólica, hay algo, no sé si ustedes lo conocen, que se llaman externalidades. No sé si ustedes las conocen, las externalidades. ¿Oyeron hablar alguna vez? No, yo no. No. Bien, les doy un ejemplo simple. Si yo quiero mover 10.000 pasajeros por día, más, desde Hurlingham a Capital por el Sarmiento, yo muevo 100.000 pasajeros por día. ¿Sí? Bien, más o menos es eso, porque creo que son 400.000 en el Sarmiento por día y 700.000 en el Roca. Vamos a suponer que de Hurlingham para adelante nosotros movemos 100.000 pasajeros. Si yo muevo 100.000 pasajeros por día, si yo los muevo en auto, tengo que calcular esos 100.000 pasajeros, en el mejor de los casos, 4 por auto, son 25.000 autos. Esos 25.000 autos, a mí, primero me generan un mayor costo de combustible.
Segundo, 25.000 autos a mí me generan emisiones. 25.000 autos a mí me generan una mayor tasa de desgaste de la autopista. Esos 25.000 autos a mí me generan congestión. Esos 25.000 autos me generan impacto cuando bajan a Capital. Los 25.000 autos generan una determinada tasa de accidentes. Esos accidentes significan horas que la gente no va a ir a trabajar. Significan que si hubo un accidente, o el helicóptero o la ambulancia del SAMEN lo fueron a atender. Significa que tuve que poner personal. Significa que hubo mayor congestión de tránsito, que hay seguro, que hay lesiones, que hay tiempo que esa persona no va a poder trabajar, que la familia lo va a tener que atender. Hay costo y costo y costo y costo y costo. Bueno, en cambio, si yo esas 100.000 personas las traslado por micro, bueno, ahora por cada micro puedo meter 40. En vez de 25.000 autos son 2.500 micros. Bueno, 2.500 micros tienen un costo de combustible, tienen menos tasa de accidente, menos tasa de congestión y una serie de cosas que no tiene tanto impacto como el auto. En cambio, si yo utilizo el tren a esos 100.000 personas, en cada tren puedo más o menos meter 2.500 personas, más o menos. Bueno, entonces, tantos trenes, no tengo impacto por generación de dióxido de carbono porque esos trenes son eléctricos, no me producen ningún accidente porque la tasa de accidente del tren es 0,03% respecto de la del auto, es 80 veces menos contaminante y así, así, así. Entonces, todo eso tiene una relación económica que se llaman externalidades. ¿Qué tiene? El tren produce mayores externalidades positivas, ¿sí? Tanto de ahorro de dióxido de carbono, de combustible, de todas estas cosas. ¿Qué es la única externalidad casi negativa, pero no tanto porque son eléctricos? El ruido, nada más, nada más. Todas las otras son todas positivas. Bueno, eso es una externalidad. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo que defender el tren, ¿qué digo? Lo defiendo con externalidades. No lo defiendo que el tren da pérdida, que esto, que lo otro. Es toda una mentira. Lo otro no da pérdida porque el Estado tiene que poner para los 25.000 autos, tiene que poner la autopista, la señalización, los semáforos, tiene que atender el tráfico, tiene que poner un montón de cosas que con el tren no. Bien. Estas externalidades, viendo esto, se aplican también para, por ejemplo, la energía eólica. Porque la energía eólica prácticamente tenemos el viento y lo vamos a aprovechar todo. ¿Qué perdí de ahí hasta que lo pude utilizar? Y prácticamente lo estoy inyectando en el pie de la línea a la energía. Bien. Si con cada cosa nos vamos a enganchar así, no vamos a terminar más hoy. Bueno, esto es las pérdidas en terawatt hora que tenemos en las redes eléctricas. Dato muy interesante, muy interesante. Está dividido en América Central y América del Sur. Me están llamando de UNAUR. Están divididas entre América Central y del Sur. Y fíjense cómo nosotros fuimos incrementando, porque claramente se ha ido incrementando el consumo, ¿no? 170 terawatt horas
las pérdidas eléctricas. Pero miren países como Japón, en determinados momentos toman una decisión y las pérdidas empiezan a bajar. Y así con algunos otros países, mientras otros no. Estas pérdidas globales normalmente se miden, estas pérdidas globales se miden y en cierta forma también marca un poco el grado de desarrollo de los países y las políticas que los países están adoptando para justamente minimizarlas. Claro, justamente estamos hablando de países más desarrollados tecnológicamente, ¿no? Exacto, pero Es acá hay como que un están componente un paso social, adelante nuestro. sí, pero acá hay un componente social que ustedes me dirán dónde está. ¿Por qué? Porque no, ojo, las pérdidas en la Argentina hay veces que se dividen entre pérdidas técnicas y qué otras pérdidas aparecen. Creo. ¿Eh? Y cuando se cuelga la gente. Cuando se cuelga la gente son las otras pérdidas, exactamente. Hablando les paso un aviso, no sé si se los dije o no, pero ya acordamos, en breve estamos largando la convocatoria a las becas de EDENOR, para que empiecen a partir de febrero del año que viene, de febrero a diciembre, vamos a tener becas EDENOR de 9.000 pesos, es una ayudita, es interesante, así que, bueno, vamos a tener un par de becas para dar el año que viene. Que ojo, las llamamos ahora en septiembre, la inscripción, las evaluamos, las estamos adjudicando ahí en noviembre y el 1 de febrero empiezan a cobrar, ya para que empiecen a hacer materias de los cursos de verano, así que bueno. Profe, una consulta. Con respecto a esas becas, ¿hay algún reglamento en algún lado? ¿O cómo es? Cuando hagamos el lanzamiento van a ver el reglamento. El reglamento Ok. les va a exigir que aprueben por cuatrimestre 2 materias de 64 horas mínimo. O sea, 2 materias como esta. Dos pesadas. Ok. O una de 128. Bien. Sí, lo que quería agregar es que en cierta forma el desarrollo tecnológico está relacionado con el desarrollo social también. Es por eso que esos países que han podido bajar las pérdidas por el desarrollo tecnológico, tampoco tienen, digamos, tanta gente colgada. Es más, supongo que No tienen. ¿no? Por eso. No. O sea, están muy ligados el desarrollo tecnológico con el desarrollo social. No tienen. En esos países pensar que uno se puede colgar de la red es imposible. Imposible. Así que, pero bueno, lo importante es que veamos cómo los países centrales empiezan a actuar sobre las pérdidas. Bueno, en Europa, y también el volumen de las pérdidas, ¿no? Y el consumo. Miren esto, nosotros tenemos, por ejemplo, en el 2010, 170 terawatt horas, y, Estados Unidos tiene algo de 400, ¿no? Pero en Europa, en América Central y del Sur, estamos teniendo países como Colombia con 80 millones de habitantes, Argentina 40, Brasil 200 y no sé, y Venezuela 20 millones. Entonces digo, mucha gente con otro grado de desarrollo. Y Estados Unidos con un consumo importante. Bueno, balance energético global, esto ya lo vimos, está interesante.
72% que es de combustibles, renovables solamente el 22% acá, de los cuales un 16% está compuesto por centrales hidráulicas, ¿sí? Y lo demás todavía muy chiquito, que son datos que todavía no los tenemos actualizados. Bien, dijimos que íbamos a hablar del transformador. ¿Qué pasa con el transformador? Bien, 3% de la energía eléctrica generada es perdida por los transformadores, más o menos por los transformadores en todo su recorrido y uso total de la energía. Más o menos el 3% lo vamos a tener en los transformadores. Más o menos en la red global, estos datos así globales que hacíamos, si es el 3%, 700 terawatt hora sería lo que me estarían generando los transformadores en esas pérdidas. Entonces, comparando transformadores menos eficientes con los que están propuestos con la nueva normativa europea, esas pérdidas podrían mejorarse hasta un 60%. Bien, como ustedes saben, y cuando vayan a trabajar como ingeniero, algunos capaz que ya también lo está haciendo, todo lo que ustedes vayan a hacer, todo lo que vayan a diseñar, todo lo que vayan a especificar, siempre todo eso responde a una norma. No hay nada que ustedes vayan a hacer que no responda a una norma. ¿Por qué? Porque esa norma a ustedes les garantizará, y a quien lo vaya a comprar o a quien vaya a adoptar esa tecnología, que ese producto va a ser hecho siempre de la misma forma y siguiendo esos estándares. En el caso de los estándares de desempeño para transformadores, estamos hablando, este loguito lo van a ver siempre, es de la IEC, International Electrotechnical Commission, que es el organismo como si fuera el IRA de la Argentina, este es el organismo internacional. Normalmente fuerte en Europa, lo adopta normalmente Estados Unidos, aunque Estados Unidos también tiene sus normas, y eso también baja a la Argentina y a Brasil. Miren lo que es, ¿quién ha adoptado de esto de lo que yo les he hablado, que es bastante nuevo? Bueno, lo ha adoptado América del Norte, lo ha adoptado Europa, sin Europa del Este, lo adoptó parte de Asia, donde hay consumo importante, parte de Asia y Brasil. Argentina todavía no, pero no va a tardar, no va a tardar que esto empiece a bajar. Normalmente la industria debe aducir tema de costos, ¿no? Porque claramente, si uno va a utilizar un transformador más eficiente, lógicamente ese transformador va a costar más. Bien, ¿sobre qué es donde se trabaja? Que ustedes también esto lo pueden relacionar con la materia de mecanismos. Bueno, se trabaja sobre la potencia, en sobrecargas y en regulación. Cuando hablamos de potencia, en sobrecarga y en regulación, también de qué estamos hablando. Y estamos hablando de calentamiento, ustedes eso ya lo saben. La teoría del calentamiento y manejar aspectos que tienen que ver con el régimen térmico del transformador significa que puede entregar más o menos potencia. ¿Cómo lo podemos regular? Bueno, actuando sobre este otro punto, que es la refrigeración. Bueno, se actúa sobre el voltaje y su regulación, se evalúan las pérdidas, fundamentalmente lo que son pérdidas fijas y las pérdidas capitalizadas, se trabaja con la impedancia, un poco lo que hablaban hoy ustedes, bueno, y después aparecen otros aspectos, como el tema del ruido, esto es muy importante, básicamente ¿dónde? Bueno, en los transformadores de distribución que están en ciudades, que tienen que estar enterrados o que están a la intemperie, no puede ser un transformador que
produzca ruidos y vibraciones, básicamente por todo lo que tiene que ver con armónicos y todo lo que es el flujo en cuanto a lo que es distorsión. Refrigeración hablamos, lo que es la integridad mecánica, bueno, acá aparecen muchísimos mecanismos, esto ustedes lo van a poder ver bien el día que estén trabajando y agarren una norma o alguna especificación técnica, por ejemplo, de Edenor, donde les habla cómo tienen que actuar para, por ejemplo, llevar un transformador desde que lo compraron hasta conectarlo. Bueno, son normas y procedimientos que hay que seguir, mediciones que hay que hacer realmente muy finitas. Y bueno, todo lo que son pruebas, ¿no? Que tiene que ver tanto. Pruebas tiene que ver con todo lo que es esta evaluación de la parte superior y tiene que ver con la evaluación de la parte inferior. Entonces, principales factores de costo. Hay que evaluar las pérdidas, el ruido y los requerimientos mecánicos. Entonces, a partir de todo esto empezamos a entrar en lo que es la eficiencia del transformador. Y yo les tiro esa fórmula que está ahí y ustedes me dirán, ¿la entiendo, no la entiendo, nunca la vi, no sé qué es o podría llegar a saber qué es? ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué me dicen de esa fórmula? Yo por lo poco que puedo entender, las letras P representan pérdidas en alguna parte del transformador y las letras S pueden representar algún tipo de potencia disipada y las K Claro, pueden es el ser una rendimiento, es el constante. rendimiento normal de la máquina. Abajo tenemos la energía aportada y arriba tenemos la energía real que entrega la máquina con el descuento de las pérdidas de cada tipo, ¿no? ¿Y el K? ¿Y el K? Perfecto, chicos, es así, como dicen. El K, en realidad, miren que en un lugar está K cuadrado y en el otro está K. El K, ¿saben lo que es? Esta misma fórmula yo lo hubiera representado potencia de salida dividido potencia de entrada. Potencia de entrada, raíz de 3, U por I por el coseno de phi. Ahora, esa I, ¿cuál pongo? Y puedo poner la I nominal, puedo poner nada, la I al cual este transformador está entregando esa carga. Bien, entonces, si yo acá pongo la potencia nominal y esta acá es el cociente entre la I verdadera y la I nominal, tengo solucionado que lo puedo hacer para cualquier carga. Este K cuadrado está multiplicando las pérdidas en el cobre. Cuando yo cambio las pérdidas en el cobre, ¿qué pasa? Y bueno, las tengo que adaptar un poco a lo que habíamos hecho en la clase anterior. Lo tengo que adaptar, si cambió las pérdidas en el cobre, la tengo que adaptar al nuevo valor de corriente. Bueno, con este K, ese valor directamente me da la relación de corrientes, lo multiplico y tengo las pérdidas. ¿Por qué acá no están con ningún K? Y porque nosotros ya sabemos que las pérdidas de vacío en un transformador no dependen de la corriente y dependen de la tensión, son independientes, por eso no están afectadas por ningún K. Profe, una Sí, consulta. Cuando dice corriente verdadera, se refiere a la corriente que realmente, circula. la corriente de salida, digamos. Exacto, a la corriente que a la que está entregando respecto de la corriente nominal. Ok. A ver, esto ustedes lo resuelven perfectamente sin todo esto
y hacen un cálculo para cada corriente que les pide y para cada coseno de phi que les pida. Esto es así. Ahora, un poquito más normalizado es de esta forma. Pero bueno, esto es simplemente para mostrar y trabajar con la regulación del transformador y para trabajar con el rendimiento del transformador. Entonces, ahora, necesariamente tenemos que muy rápidamente repasar 2 o 3 conceptos que ya vimos que los necesito para calcular la eficiencia de un transformador. Y esos conceptos siempre están asociados a básicamente 3 cosas. Cuando tengo un transformador, como en el caso que ahora les voy a dar otro estudio más, hoy es el inicio, pero les voy a dar el segundo caso de estudio. Cuando yo tengo un transformador, necesariamente tengo que calcular parámetros de prestación. ¿Qué es la prestación de un transformador? Tanta corriente, hasta la corriente nominal, con el mejor perfil de tensión más cercano al nominal. Si yo cumplo con eso, ese transformador es bueno. Entonces, para calcular para diferentes valores de corriente, los valores que tengo en el secundario, y para esa potencia que estoy entregando, saber con qué rendimiento lo hago, ¿ustedes qué tienen que conocer? Los parámetros del transformador. Si no se los dieron, ¿qué deben saber? Los ensayos de vacío y de cortocircuito. Con eso calculan los parámetros del transformador. Con los parámetros del transformador van a calcular para la corriente que le están pidiendo la regulación, y con eso sacan la tensión en el secundario. Teniendo el valor de la corriente y la verdadera tensión en el secundario, puedo calcular mi rendimiento. ¿Sí? Este procedimiento así, tan rapidito y fácil, lo que voy a hacer ahora, lo refrescamos. Ustedes ya lo saben. Si les parece que es redundante, lo pasamos rápido o no lo damos, pero se los traje como para refrescar. ¿Está bien? ¿Lo damos o lo pasamos? Por mí, refresquemos. Vamos a refrescar. Bien. Regulación de tensión. ¿Qué es la regulación de tensión? Es la caída de tensión en el secundario cuando el transformador está entregando carga. ¿Por qué caída de tensión en el secundario? Porque el transformador tiene una impedancia longitudinal básicamente constituida casi exclusivamente por su reactancia. La resistencia pesa poco, normalmente un orden de magnitud menos. Si la resistencia es 1, la reactancia es 10. Entonces, esa rama longitudinal a mí me produce para cualquier carga una caída de tensión, y yo necesito saber cuál es el valor de esa caída de tensión. Entonces, acá, ¿qué he dibujado? He dibujado un transformador, circuito equivalente, tensión nominal de vacío del transformador, su rama longitudinal está entregando una corriente y quiero saber cuál es la tensión verdadera en el secundario o en la carga. Entonces, ¿cómo se hace esto? Siempre como referencia parto desde un fasorial que empieza con el valor de la carga. ¿Sí? Acá el valor de la carga. Entonces, trazo la tensión, pongo una corriente, en este caso sería de tipo, esa corriente de la carga, ¿de qué tipo sería? ¿Incapacitiva? Inductiva, porque está trazando. Acá está para abajo, cierto. Esta verde es corriente inductiva, está trazando. Bien. No la había. Esta que está acá. Bien, entonces, si yo a esta tensión le sumo la caída en la reactancia y le sumo la caída en la resistencia, obtengo esta tensión. Bien, si a esta tensión le sumo la caída en la resistencia en serie con la corriente I por R
e I por X, obtengo B20, que sería esta tensión. ¿Sí? Bien. Si yo proyecto B20 acá al eje horizontal, en este punto, y tengo que calcular la regulación, miren la fórmula de la regulación, ¿quién era? B20 menos la B con carga. B20 menos la B con carga, después la divido por B20 para referirlo a algo y la multiplico por 100, pero en definitiva lo que tengo que hacer es esta resta. ¿Y esta resta cómo la puedo hacer acá fasorialmente? Y si yo puedo proyectar este valor acá y voy a producir este error que va a ser muy pequeño, después lo vamos a ver, es pequeño y no lo vamos a considerar. Si yo proyecto esto acá, B20 menos B2 con carga, ¿qué sería? El segmento CE, este segmento. ¿Sí? Y este segmento, ¿podría yo determinar qué valor tiene? Y sí, porque miren, ¿quién se llama? I por R. Este ángulo es el mismo que este ángulo. Quiere decir que este pedacito CD es I por R coseno de phi. I por R coseno de phi. Y este que está acá, ¿quién es? Y es la proyección de acá. ¿Y cómo sería? Y este es I por X, este phi, quiere decir que acá sería I por X seno de phi. I por X seno de phi. Lo divido todo por B20 y esa sería la diferencia entre la proyección y este valorcito. Ahora, si quiero ser muy fino y tengo ganas de dar clase y que me escuchen y que me vean un poco, podría ser el arco y sumarle el segmento EB. El segmento EB es este valor cuadrático que después, si nosotros lo hacemos para transformadores reales, ese valor tiene muy poco peso. Por lo tanto, vamos a tachar esto y nos vamos a quedar con el verdadero valor de la regulación. I por R coseno de phi más, más I por X seno de phi. Con eso tienen la regulación. La dividen por la tensión nominal y ahí tienen la regulación porcentual. Acá tienen el valor verdadero. I por R coseno de phi dividido B20, I por X seno de phi dividido B20. Ahí la tienen a la regulación. ¿Sí? Bueno, calculando la regulación, de acá despejo la B2 con carga, la tensión real que voy a tener. Si yo lo despejo de ahí, me queda que la B2 que quiero averiguar es la B20, mi tensión de referencia, porque es la tensión del primario, la tensión nominal, multiplicado por 1 menos la regulación. Entonces, esa regulación siempre va a ser un valor muy chiquito, muy chiquito. Y va a ser positiva, va a ser positiva. Ahora, cuando esa regulación sea negativa, ¿qué va a pasar con ese transformador? Lo que va a pasar si esta regulación es negativa, menos con menos se me hace más, y por más chiquita que esta sea, este número va a ser mayor que 1. Y si yo la tensión nominal la multiplico por un número un poquitito mayor que 1, voy a tener un valor un poquitito mayor que esa tensión nominal. Significará que el día que yo tenga una regulación negativa, la tensión en el secundario va a ser mayor que la tensión del primario. Y esto ustedes lo saben muy bien, se produce ¿para quién? Para un solo caso. Cuando la carga es capacitiva. Capacitiva, porque si yo acá a esto le pongo un ángulo negativo, este seno es negativo y este término es negativo. Y como yo les había dicho que la X es aproximadamente 10 veces más grande en valores relativos que la R, ese término va a pesar más que el otro
y la regulación va a terminar siendo negativa. Por lo tanto, con cargas capacitivas, ustedes van, y si tienen un transformador, se van a encontrar con un problema. ¿Por qué? Porque van a tener en el secundario valores de tensión mayores a los nominales. ¿Y esto es bueno o es malo? Y depende. Si esa tensión está dentro de los valores tolerables, no hay ningún problema. Ahora, si esa tensión pasa a ser un valor que está por fuera del valor tolerable de la admisible para el transformador y por mucho tiempo, ahí nosotros vamos a tener una dificultad con alguna posible pérdida de aislación y algún conflicto, ¿sí? Más allá del conflicto que podemos tener con los aparatos que podamos tener momentáneamente conectados, si estamos por un valor encima. Entonces, si nosotros a su vez tenemos valores muy elevados, terminan siendo sobretensiones. Y esas sobretensiones, ustedes ya saben que rápidamente las tienen que despejar a través de las protecciones. Bien, pero yo hasta ahora le describí una carga como esta que está acá, la tensión en verde, la corriente en negro, inductiva. Y acá está la tensión en el primario y la tensión en el secundario. La tensión en el secundario, ustedes la ven claramente, es menor que la tensión en el primario. Pero miren qué pasa para una carga. ¿Qué carga sería esta que está acá? Una carga resistiva pura, ¿no es? Una carga resistiva pura. Tengo la tensión en verde, la corriente en negro, entonces este pequeño vector I por R en rojo y por X acá tendría B20. Prácticamente va a coincidir casi un poquito menos que la B2. Si hago la proyección solamente tendría este valor. Que es lógico porque lo vamos a poder ver con la regulación, ¿no? Entonces, en este caso, las tensiones se parecen bastante. Pero miren qué pasa con la carga capacitiva. Tengo la tensión en verde, la corriente en negro, que está adelantando este ángulo. Entonces, bueno, I por R, I por X, miren, B20 respecto de la B2. Es menor. Esto más o menos cae acá, es este tantito menor. Bueno, ese es el caso de regulación negativa y tensión en el secundario mayor que en el primario. ¿Para qué entonces les doy esto? Porque te dirán, ingeniero, ¿para qué me da esto? Esto ya lo vimos, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué? Porque la regulación o la tensión en el secundario tiene incidencia directa en el rendimiento del transformador. ¿Por qué tiene incidencia directa? Acá tengo los valores de tensión de salida en función de la carga, ¿no? En función de la carga para diferentes cosenos de phi, ¿no? Para una carga resistiva, para una carga capacitiva y para una carga inductiva. Entonces, si yo me pongo acá donde dice 1, esperen que se los voy a dibujar. Si yo me pongo acá, en esto, donde dice 1, o sea, para carga nominal, miren, en un caso voy a tener esta tensión, que es para inductiva, en un caso para resistiva voy a tener esta tensión, y para capacitiva voy a tener esta tensión. O sea, para la misma corriente y las mismas pérdidas, yo tengo mayor tensión. Quiere decir que el transformador para cargas capacitivas tiene mejor rendimiento. Para carga resistiva tiene mejor rendimiento que las inductivas. Y para inductiva tiene el peor rendimiento. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando estén trabajando con un transformador,
para cargas inductivas ya saben que tienen la peor de las condiciones. Para calcular ese rendimiento, ¿qué tienen que saber? Lo que les acabo de explicar, la regulación. Entonces, por esto tiene incidencia directa la regulación con el rendimiento. ¿Ustedes se acuerdan de estos grafiquitos? Deberían. Sí, yo recuerdo que en máquinas hicimos esos gráficos. Deberían acordarse Sí, creo que porque... sí. Bien. Esperen que estaba con el borrador, con razón que no pasaba, porque estaba con el borrador. Bueno, entonces, ahora sí, vamos al rendimiento. Acá les dejo el circuito real del transformador. Ustedes saben, tiene una rama paralela, donde esa rama paralela expresa dos cosas. Una reactancia de magnetización, que es la que genera el flujo común al trafo, el que va a inducir la fe en el secundario y la fe en el primario, y además tiene el valor, tiene representadas las pérdidas en el núcleo de este transformador que depende de la tensión, por lo tanto son las pérdidas de vacío. Y una rama transversal con las pérdidas en el cobre de primario y secundario todas juntas y la reactancia de dispersión de primario y secundario. Bien, con esto podemos sí, ahora sí, calcular el rendimiento, que es la diferencia entre la sumatoria de pérdidas y la sumatoria de pérdidas más la potencia de salida. Bien, es similar a lo que les mostraba en la primera fórmula que les había dado. Si yo derivo esta expresión respecto de la corriente de carga, voy a encontrar que el máximo rendimiento, esto lo vimos, lo obteníamos para una condición muy particular. ¿Se acuerdan cuál era la condición? Muy clásica. El rendimiento máximo se obtenía para cuando las pérdidas de vacío eran iguales a las pérdidas del cobre. Entonces, de esa condición, calculamos este valor que está acá, que es I2 para el máximo rendimiento, termina siendo la raíz cuadrada de P0 dividido R equivalente 2. Esto es ni más ni menos P0 igual a I2 al cuadrado por R equivalente. P0 igual a las pérdidas en el cobre, teniendo en cuenta que este es un transformador monofásico. Si fuera trifásico, hay que poner las pérdidas totales. Bien, este es un breve repasito. Es un breve repasito para poder determinar y poder jugar un poquito con el valor de las pérdidas. Si, como están acá, yo dibujo las pérdidas de vacío, que digo que son constantes durante cualquier valor de carga del transformador. ¿Por qué constante? Porque no cambio la tensión de entrada. Y dibujo las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre, ustedes saben que son cuadráticas. I cuadrado por R equivalente. ¿Sí? Cuando estas pérdidas se me igualan, en este punto, ¿qué tengo? El máximo rendimiento. Ahí tendría el máximo rendimiento. Bien, acá, en este gráfico, tengo el máximo rendimiento. ¿Para qué corriente de carga lo estoy teniendo? ¿La ven? ¿La pueden ver ahí abajo, la corriente de carga? Casi un 40%, puede ser. 40%. Bueno, valor muy bajo. Normalmente esto se ubica acá entre 70 y 80%, ahí tenemos los máximos rendimientos, ¿sí? Pero bueno,
hemos visto cómo es la metodología. Entonces, cuando se igualan las pérdidas en el cobre con las pérdidas, estas serían las pérdidas en el cobre, con las pérdidas de vacío que son constantes, en ese punto voy a obtener y voy a tener ubicada el punto de máximo rendimiento de mi transformador. Acá tengo rendimiento en función de la corriente de carga, nuevamente está dado, y fíjense cómo puedo tener diferentes tipos de rendimiento en función de los valores de factor de potencia. Bueno, acá el 0,8 capacitivo está debajo del resistivo. Bueno, puede ser que los valores de impedancia no lograron que totalmente el término de la parte reactiva supere a la resistiva pura, entonces se ubicó por delante, porque eso es una corrida de un ejemplo real de un transformador, pero tienen los valores del rendimiento. Como les decía hoy, los rendimientos están por encima del 75%, 85%, ubicada la máxima corriente, la corriente para el máximo rendimiento. Bien. Entonces, volvemos a la ecuación inicial y en el caso de la normativa europea se calcula el índice de eficiencia máxima o el rendimiento máximo, ni más ni menos que lo que acabamos de decir. Y es lo mismo que estuvimos viendo recién. Fíjense acá arriba, ¿qué es esto de acá arriba? 2P0 más PCO. Y es esto. Es esto. Cuando estas son iguales, una es P0 y la otra es PC, y termina siendo ese valor que estamos viendo acá. ¿Sí? Bien, ¿por qué nos interesa calcular esto? Bueno, porque cuando ustedes vayan a especificar un transformador, lo que en cierta forma van a tener que trabajar muy bien es el factor de utilización del mismo y la curva de carga del mismo. ¿Por qué? Y porque esa curva de carga les va a determinar las pérdidas y también, con el valor de las pérdidas, la inversión óptima en cuanto a qué tipo de transformador quiere. Ejemplo, si yo tengo, lo que les decía hoy, un transformador donde siempre voy a estar utilizando una corriente del 85%, bien, le voy a clavar en el 85% el valor de máximo rendimiento en corriente. ¿Cuándo se podría dar un caso? Y, por ejemplo, en el caso que tenga una línea de montaje, como vimos en el estudio 1, con una cierta cantidad de motores, donde es fijo, no preveo ningún tipo de ampliación, y ese transformador va a estar con ese servicio y no preveo demasiada variación. Bueno, mientras dure la vida útil, siempre lo voy a tener trabajando en esos valores. Quiere decir que no voy a aumentar los valores de pérdidas. Bien. Profe, una cosa que no me quedó claro, cuando el factor de carga se encuentra en su valor óptimo, ¿eso quiere decir cuando está compensado el coseno de phi, digamos? No, ¿O a qué se refiere? No, el valor óptimo sería que vos hagas trabajar ese transformador con la corriente de carga cercana a la corriente donde se produce el máximo rendimiento. Acá. Acá está muy baja.
Acá está muy baja. Entonces, vos vas a elegir un transformador con un servicio que esté rondando este valor acá. Mirá si vos tuvieras Claro. este caso y decís, y lo vas a utilizar con esta carga acá. Tenés todo esto de pérdidas. Es decir, vos lo estás utilizando con una carga alta, pero resulta que tu máximo rendimiento se produce a corrientes bajas, bueno, estás teniendo pérdidas innecesarias. ¿Por qué? Y porque es un tema de diseño. Vos podés especificar un transformador para que trabaje de una forma distinta. Esto es lo que estamos tratando de ver en lo que es el caso del rendimiento de un transformador. Bueno, este índice hay que calcularlo y los rendimientos de los transformadores también hay que calcularlos y hay que ensayarlos. Bien, ahora yo, ¿qué les expliqué? Les expliqué hasta acá el procedimiento para calcular el rendimiento en un instante. ¿Sí? Ahora el transformador está trabajando las 24 horas. Entonces, cuando está trabajando las 24 horas, ya ahí ustedes lo que tienen que hacer es el cálculo del rendimiento energético del transformador por la cantidad de tiempo que está conectado. Y ahí les voy a preguntar si es lo mismo. Es lo mismo cómo vamos a influenciar esta cuentita que está acá, o más precisamente esta que está acá, para calcular el rendimiento. Si yo tengo un transformador las 24 horas, y de las 24 horas 18 está a plena carga, bueno, cuando yo calcule el rendimiento energético de esto, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ahí sí, yo tengo que multiplicar los tiempos en función de la prestación que estoy obteniendo. Más sencillo, las pérdidas de vacío, ¿cuánto tiempo la voy a tener? Si el transformador está funcionando 18 horas sobre 24. Para las pérdidas de vacío, ¿por qué tiempo las tengo que multiplicar? Las de vacío no las tiene siempre. ¿Sí? Por 24. Por 24. Si yo tengo que el transformador estuvo a carga constante, las pérdidas en el cobre, ¿por cuántas horas las tengo que multiplicar? Y también por 24. Si está... No, No, el tiempo porque que usted. si 18 está con carga y las otras restantes 6 está en vacío, Ah, claro, si están no en va a estar vacío, entregando claro. corriente, no me produce pérdida. ¿Me entienden? Entonces, bueno, lo Sí, mismo sí. va a pasar abajo. La potencia de salida estará multiplicada por 18, las pérdidas en el cobre por 18 y las pérdidas de vacío por 24. ¿Sí? Con todo eso, en 24 horas tengo el rendimiento energético del transformador. Entonces, acá se lo estoy marcando. Tienen que tener en cuenta los periodos de vacío en que el transformador está actuando. Después, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo que vamos a ver para iniciar el cálculo, pero después yo también les voy a mostrar un ejemplo del cálculo energético, es decir, en 24 horas, cómo armamos el cálculo para un trafo. Bien. Vamos a esto, quería mostrarle esta tablita. Acá en este punto están la potencia de los transformadores, potencias normalizadas, el valor del rendimiento hasta julio del 2015
y los valores de rendimiento que en julio del año que viene van a tener que empezar a tener los transformadores con la nueva normativa europea. Ahora, Miren, profe, sí, siempre estamos hablando solo de transformadores de potencia. buena pregunta, porque no se los traje porque era demasiada info. Buena pregunta. Estamos hablando de los trafos donde nosotros tenemos la mayor cantidad de utilización. ¿Qué se excluye de acá? ¿Qué se excluye de acá? Bueno, transformadores de pozo profundo, transformadores de medición, transformadores de soldadura, algunos transformadores de tracción, transformadores especiales, transformadores de cambio de fase. Bueno, hay un montón de trafos que son especiales que no están incluidos en esta normativa, igual que los motores. Sí, pero en realidad yo me refería más que nada a si se considera transformadores de distribución, que son de menor potencia, pero de mucho mayor número, ¿no? No, sí, pero fíjate que acá, acá tenés la primera etapa. Sí, arranca de transformadores mucho más chicos. Sí. Sí. O sea, la tabla tiene valores más Es muy bajos que similar a esos la de los 16. motores. Sí, arranca de transformadores del orden de el KVA y a partir de ahí empieza a crecer. Sí. Pero como yo pensé que me estabas preguntando otra cosa. Hay como 20 transformadores especiales que están claro, fuera de esta norma. es que debe ser muy difícil hacer un estándar sobre eso. A ver, difícil, debe llevar más tiempo, más complejidad, un análisis más exhaustivo por la gran variedad que hay. Sí, y aparte el mercado es diferente, son transformadores especiales, no es un transformador que lo tenés ahí en el depósito, no son masivos, también están los transformadores para uso minero, bueno, hay toda una serie de transformadores que no entran dentro de esta normativa. Acá lo que se hace es ir al 90% del parque de transformadores mayormente utilizados. Esos transfos especiales, yo pensé que vos te referías a eso, están aparte. O sea, No, las básicamente me potencias, refería a lo de distribución. las potencias, Potencias más bajas, ¿no? Están las potencias más bajas, simplemente les traje esta partecita. Tomemos este caso del transformador de 10 MVA. Este caso del transformador de 10 MVA, miren lo que es, 99,56% actual y se va a 99,61,5. Bueno, están contando los centavitos, porque ¿cuál es acá el desafío? Bueno, el desafío es la medición de ese rendimiento. La medición de ese rendimiento. Y acá, chicos, no va el ensayo, tanta potencia de entrada, tanta potencia de salida. Bueno, acá son métodos que están en las normas, indirectos para determinar las pérdidas de estos transformadores, ¿sí? En ningún momento podemos determinar con un ensayo directo el rendimiento de este tipo de máquinas. Cuando son tan elevados, transformador es la máquina de mayor rendimiento. Pero miren qué valores, ¿no? Miren para máquinas de mayor de 100 MVA, 99,73 a 99,77%. Bueno, esto es para que tengan una idea entonces de los rendimientos que se están pidiendo en transformadores y lo ajustado que uno está, ¿no? Cuando está trabajando con este tipo de cosas. Bien, ¿se entendió entonces?
Si ustedes van a trabajar con un transformador, ¿qué van a hacer? Primero de todos, ¿qué tipo de cargas voy a tener? ¿Qué tipo de servicio voy a tener? ¿Cuántas veces al día? ¿Con qué periodicidad? ¿Esto se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Cuál es el mayor tiempo donde ese transformador está entregando una determinada corriente? Bueno, con todos esos datos, lo primero que voy a ubicar va a ser el valor de corriente óptima. 800 amperes, 800 amperes. Bien, ¿con cuántos transformadores lo hago? ¿Con uno o con dos? Lo voy a hacer con uno, listo. Con uno. Mi corriente de máximo rendimiento tiene que estar cercana a los 800 amperes. A partir de ahí empieza el diseño de ese trafo y la especificación de ese trafo. Ahora, si para mí, y por eso es lo que viene ahora, estar cercano a los 800 amperes con una corriente significa que en los otros momentos, más la inversión que tengo que hacer económicamente no me conviene, y lo voy a ver ahora, bueno, me correré hasta una corriente óptima. Bueno, ese método, que ni a mí me lo enseñaron, ni hay forma de enseñarlo, ¿con qué tenemos que empezar a jugar? Tenemos que empezar a jugar con los costos y tenemos que empezar a jugar con lo que vimos recién, que es esto de ir moviendo la corriente para ir encontrando el lugar óptimo. Bien, hay una metodología que yo se las traigo, no la vamos a desarrollar, se las traigo, que se está utilizando, que la están utilizando para determinar el transformador óptimo para lo que se está buscando, que se llama costo total del activo, Total Cost of Ownership, ICO, ¿sí? TCO. Que eso, hoy por hoy también se están utilizando software y es fuertemente dependiente de los valores de carga que da el usuario. Ojo con esto, no vaya a ser cosa que a ustedes venga y les dé una industria y le diga, ingeniero, ¿por qué no me compra el transformador óptimo para esta industria? Y ustedes más o menos van a ir ahí, van a elegir, y resulta que en costo, en pérdidas, es enorme. Y bueno, pero el empresario no les dio las curvas de carga que ese transformador tiene. Y eso sale de mediciones, salen de la factura, bueno, salen de un montón de cosas, o salen de hablando con los operarios que normalmente la tienen clarísima y le van a decir, no, mire, ingeniero, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, este amperímetro está acá, y lo tengo marcado con una lapicera, y bueno, ya ustedes ya saben, esos son los mejores datos, porque ahí no le van a errar nunca. Bueno, entonces, este sistema hace que es como si fuera un anexo de lo que les voy a dar, sirve para, en cierta forma, poder tener una decisión sobre la compra. Y en esa decisión, ahora empiezan a balancear todo, lo que saben y lo que no saben. Bien, el costo real del transformador para el dueño es la suma del precio inicial de compra más el costo de ponerlo en funcionamiento durante 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque supónganse que yo aproveché una oferta de Faraday y me dijo, ingeniero, tengo ese transformador de 10 megas, me quedó, que me lo habían encargado de Altos Hornos Zapla y la verdad que lo tengo a un precio bárbaro. Y bueno, sí, démelo porque con esto soluciono, tengo que hacer un cambio y soluciono todo. Bueno, resulta que entre lo que lo pagué y entre las pérdidas que voy a pagar, porque vamos a suponer que tengo pérdidas que son totalmente desfavorables, resulta que ese transformador me salió mucho más caro de que si yo hubiera comprado un transformador que en ese momento era de precio inicial más caro, pero me generó pérdidas durante su vida útil que me amortizaron ese valor. De eso se trata, ¿sí?
Entonces, no solamente de lo que vos comprás, sino de lo que vos comprás proyectado a 20, 30 años de vida útil. Entonces, ¿qué juega esto que les traigo acá? El precio de compra, el costo de las pérdidas. Ustedes ya saben ahora que ustedes tienen que considerar las pérdidas con carga y las pérdidas sin carga. En carga, I cuadrado R equivalente. Sin carga, pérdidas de vacío. Los costos iniciales de puesta en marcha, de mantenimiento y si hay emisiones de la regulación, si hay algún costo ahí adicional. Todo eso hace el costo durante todo el tiempo útil del transformador. Estos programas, ¿qué hacen o qué tratan de determinar? Tienen ciertas capacidades. De definir y guardar escenario, que es lo que yo le estaba diciendo. Hoy por hoy, si ustedes tienen que gestionar energéticamente algo, mirá, ahí me está saliendo el título de una posible tecnicatura. Tecnicatura en gestión de la energía. Si ustedes tienen que gestionar algo, bueno, necesariamente tienen que tener datos. Tienen que tener datos, tienen que relevar, tienen que guardar escenarios, ¿sí? Entonces, la posibilidad del uso de ese software le da eso. Capacidad de seleccionar niveles de pérdida de transformadores. Las pérdidas están definidas en la norma europea. Puedo tener, para calcular con estos programas, cargados los estándares y ver si me están cumpliendo con la norma, estoy por encima o estoy por debajo. Y claramente, cuando manejo un programa como estos, que están para que ustedes puedan jugar, no vamos a jugar porque quiero que sepan más la parte conceptual. Pueden jugar si quieren, pero me parece que no tiene mucho sentido. Luego les sirve para presentar informes. Bien, ¿y cómo sería la metodología de cálculo? Bien, la metodología de cálculo yo tengo que trabajar con la TCO. Y es esta fórmula que estoy teniendo acá, que es el costo inicial, lo que les dije hoy, el costo inicial más las pérdidas. Ustedes las pérdidas las tienen en variables y en constantes. Y lo que vamos a tener que hacer, que no lo hacemos, pero lo va a hacer un programa, las pérdidas las podemos determinar. En función del transformador que tengo, estos datos de pérdidas los voy a tener. P0, pérdidas en vacío. PCO, pérdidas de consumo por refrigeración de operación sin carga, es propio del transformador. Las PK son las pérdidas con cargas, o I cuadrado R. PCS, pérdidas por consumo en operación con carga. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que los transformadores pueden tener diferentes tipos de refrigeración natural o refrigeración forzada. Acá está teniendo en cuenta que estos trafos tienen refrigeración forzada, es decir, ventilación con ventiladores. Bien, integrado todo esto, me queda por saber o por averiguar cuáles son los coeficientes A y coeficientes B. Estudios empíricos dependen los coeficientes A y B de las condiciones de carga, del costo del dinero en el momento que lo he adquirido, del precio de la energía y la vida útil esperada. Acá tienen tanto los valores A como los valores B, ¿sí? Donde tienen el tiempo en operación
al año del transformador. Bueno, acá tienen el costo de energía durante la vida media del transformador, CN sobre 2, multiplicado por todos los valores de actualización. Ustedes esto lo han visto en economía y lo tienen mejor que yo. Y si no lo vieron, le vamos a decir a la profe que nos pueda preparar algún escenario, si les interesa. Bien. Bueno, les da tanto el valor de A como el valor de B, que tienen que ver con el costo de la energía, la vida útil, y, por ejemplo, en el caso de J, el caso de el incremento anual de la energía. En nuestro país, todo un tema poder determinar de acá a 20 años cómo pueden ir variando el precio de la energía, pero bueno, uno puede poner algún valor mínimo y sobre eso jugar un poco. Bien, lo que les doy es una metodología, como les repito, no la tienen que saber, pero sí tienen que conocer que esto existe. Es decir, lo que no tenemos y no necesito que ustedes me justifiquen cada uno de los términos que están acá, pero sí que lo puedan justificar. Entonces, nosotros teníamos esto, que teníamos el costo inicial, el costo de las pérdidas constante y el costo de las pérdidas variables. Todo esto lo meto en una ecuación. Y tengo el costo de las pérdidas, el costo de las pérdidas y el costo del precio de venta. En este caso está hecho 1 a 1. Entonces, cuando se me equilibran estas dos curvas, es decir, yo estoy haciendo una y otra, la resultante es la que tengo acá, es más o menos como la ley de la oferta y la demanda, la resultante la estoy teniendo acá, y en este caso el programa que me está colectando todos los datos, está cargada la fórmula y está cargados los escenarios y las pérdidas para un determinado transformador, que eso se los va a dar el fabricante, les determina el valor óptimo, le está determinando el valor óptimo de ese transformador, ¿sí? Le está determinando el valor óptimo. Entonces, con ese valor óptimo, estoy garantizando los menores costos de acuerdo a las menores pérdidas que pueda tener ese material, ¿sí? Entonces, hoy como se hace, antes como lo hacíamos, bueno, corríamos varios escenarios y veíamos el costo mínimo en función de la cantidad de pérdidas anuales. Bueno, ahora se mete todo, se procesa, se da un cierto valor y en este caso el vendedor le dirá, mire, ingeniero, para este diagrama de carga, para como usted lo quiere operar, el ideal es este transformador, con este diseño, con esta... Cuando digo diseño, digo ubicación de máxima corriente para máximo rendimiento cercano a los valores que estoy teniendo como corriente media que voy a utilizar.